En 1925, Chile vivía tiempos de transformación. La Constitución de ese año marcaba un nuevo rumbo republicano y moderno, y el país comenzaba a mirar su identidad con otros ojos. La Ley de Monumentos Nacionales nació en una etapa muy compleja políticamente de Chile. Había un Congreso Nacional Panamericano en Santiago y uno de los temas que se iba a abordar era cómo los distintos países protegían su patrimonio cultural. Los monumentos, los lugares, las obras que hablaban de quiénes éramos y de cómo habíamos llegado hasta aquí. En esta época no tenemos una noción de patrimonio construido y dinámico, sino más bien una noción vinculada con lo monumental, con algo que ya preexiste, ¿cierto? Hay que salir a buscar, hay que salir a identificar, a registrar, hay que formar un registro de todos los monumentos que tenemos en nuestra nación, ¿cierto?, para ir a protegerlos. Ocurre en octubre, que es la fecha de nuestra conmemoración de los 100 años. Ahí se promulga por primera vez un cuerpo normativo que se encarga de proteger bienes culturales identificados como patrimonio cultural, en este caso, Monumento Nacional. Esa primera idea de monumento que tenía el Consejo estaba ligada a una idea de conmemoración de una historia patria, de conmemoración de hechos gloriosos, de monumentos históricos, artísticos y en general de gran escala, de grandes monumentos, de grandes historias. Los primeros monumentos nacionales fueron, sobre todo, lugares vinculados a la historia política y militar de Chile. Lo patrimonial no se consideraba tanto como lo del siglo XIX, estamos hablando de 1925, 1930, como sí lo del siglo XVIII hacia atrás, ¿cierto? Y eso implicaba los testimonios materiales de esa herencia hispana y, por otro lado, los testimonios materiales de comunidades que se consideraban pretéritas, ¿cierto? Los pueblos indígenas, aborígenes, originarios, ¿cierto?, que para esa época no estaban ni reconocidos constitucionalmente, ni había una legislación que reconociera, ¿cierto?, su existencia como parte también de la propia república, más allá del relato, ¿cierto?, heroico que se puede como establecer a propósito de la independencia nacional. Chile conmemoraba 100 años desde la primera Junta de Gobierno, del centenario, y el patrimonio en ese sentido tiene también un rol simbólico. Nosotros como equipo de investigación pudimos ver una clara tendencia de los primeros años con estas fortificaciones coloniales, luego con las iglesias coloniales, y nos llamó la atención también los primeros monumentos que se restauran que estaban en lugares de frontera, en lugares que hasta hace algunas décadas no eran parte del mapa chileno, sino que se fueron anexando estas provincias en el tiempo. Entonces, creemos que tiene que ver un poco esta idea de imagen de nación con esta construcción simbólica del patrimonio declarado en Chile. El Consejo comenzó su labor con un pequeño grupo de consejeros, en su mayoría académicos, arquitectos e historiadores, que sentaron las bases de la protección patrimonial moderna. Era un tiempo de definiciones, de aprender a cuidar, de entender que conservar también es construir futuro. Ya no se trataba solo de conmemorar grandes gestas, sino también de reconocer el valor de los pueblos originarios, de la vida cotidiana, del trabajo y de la creación artística. Y hay un desarrollo muy importante en segunda mitad del XIX, en fin, y durante comienzos del XX también, de la arqueología como disciplina que comienza a revelar nuevas fuentes y que incluso da una imagen del mundo distinta. Así, en 1970, y con una ley que rige hasta hoy, surgieron nuevas categorías de protección: los monumentos históricos, las zonas típicas o pintorescas, los santuarios de la naturaleza y los monumentos públicos. Cada categoría abrió una nueva forma de entender nuestro territorio y nuestra historia. Esta ley en realidad es actualizada. Si uno observa, los criterios de selección del patrimonio se mantienen. Se mantiene la idea del monumento como tal, de lo monumental, esta idea de seleccionar cada elemento caso a caso, de hacer un decreto y protegerlo. Pero hay algo nuevo, que es que se amplía hacia zonas. Ya no vemos el monumento aislado, sino que vemos zonas, contextos,
por ejemplo, un área histórica de un centro, de una ciudad, una zona natural, que es un santuario de la naturaleza. Entonces, pasamos del objeto al polígono. Estoy convencido que los patrimonios, como decimos hoy día, dejaron de ser una cuestión solo de expertos y que esa es una discusión que es mucho más amplia, no es solo en el campo del patrimonio, respecto a lo que se dice el conocimiento experto y el conocimiento común o el conocimiento llano, como se suele decir. Y yo creo que el patrimonio es un campo muy fértil para el diálogo de ambos tipos de conocimiento. Yo diría que es más la experiencia directa de la ciudadanía, el aprecio directo que la ciudadanía tiene de sus patrimonios y las consideraciones técnicas, científicas, económicas que inevitablemente formarán parte de esto y que muchas veces la sociedad pide a la institucionalidad política, como diciendo, ayúdenos, por ejemplo, a hacer un expediente, ayúdenos a explicar esto que nosotros vemos, pero que no sabemos bien cómo se sustenta históricamente. Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que en el futuro debiera ser incluso más importante de lo que es hoy día. A lo largo de un siglo, el Consejo ha acompañado la historia reciente del país. Ha resguardado más de 1.900 monumentos históricos, 155 zonas típicas, 104 santuarios de la naturaleza y miles de sitios arqueológicos y paleontológicos en todo el país. Ha respondido ante emergencias, impulsando declaratorias emblemáticas y trabajando junto a comunidades, municipios, universidades y servicios públicos. Cada monumento es un legado que se mantiene vivo gracias al trabajo colectivo de quienes creen en la importancia del patrimonio. Creo que la protección del patrimonio cultural tiene que ser interdisciplinar. El hecho de que ya hayan profesionales, equipos de profesionales en todas las regiones, ha permitido avanzar con una desconcentración del trabajo, pero con un marco regulatorio y una ley que todavía es centralizada. Sabemos que hay un proyecto de ley que se está legislando actualmente, pero consolidar en el fondo el trabajo descentralizado de las regiones para poder dar una mejor respuesta a la ciudadanía, que es nuestra función finalmente principal, que es la función pública. A partir de esos tiempos hubo un cambio lento, pero incluso ha tenido el Consejo de Monumentos la gracia de hacer este cambio en la mentalidad de autoridades, estoy hablando del presidente más abajo, de que el patrimonio sí cuenta, sí vale. Yo imagino que el Consejo la ha pasado mal también en más de alguna vez. Eso para qué lo protegen, eso no sirve, eso para qué. Pero hoy día eso se ha consolidado. Ahora todo el mundo habla de patrimonio y sabe que el patrimonio de este país hay que cuidarlo. Y además sabe que rentabiliza a través de la difusión del turismo. El Consejo ha luchado, yo diría, contracorriente, muchas veces, pero el avance que tiene, el avance que ha tenido, independiente que hay que, con el tiempo, todas las instituciones tienen que modernizarse, cambiar, porque las áreas que ahora abarca son mayores, pero sí, yo entiendo que ha sido un trabajo largo, difícil, pero ahí están los resultados. Hoy día todo el mundo habla de patrimonio y es parte de la vida simplemente. Sin el Consejo de Monumentos Nacionales, en estos 100 años Chile sería totalmente diferente. Se demolieron obras maravillosas como el puente de Calicanto. La momia del hombre de cobre está en Estados Unidos porque no había Consejo de Monumentos Nacionales cuando salió del país como cualquier paquete. Hay gente que quiere derogarlo, abolirlo, chip libre, eso es lo que quiere. Muchas inmobiliarias quisieran botar hasta la moneda para hacer una torre, pero el Consejo ha sido en ese sentido un freno importante y valioso para la historia. Hoy, al mirar hacia el futuro, el desafío es continuar ampliando la mirada, incorporando nuevas voces
y nuevas formas de entender el patrimonio. Porque cuidar nuestros monumentos es cuidar nuestra identidad, nuestra memoria y nuestro porvenir. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.